mi nombre es Germán Camilo Osorio, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Quindío. En este video vamos a ilustrarlos un poco acerca del tema de circuitos acoplados magnéticamente, más específicamente acerca de los transformadores en redes de distribución de potencia. A continuación los dejo con mi equipo. Hola, mi nombre es John Anderson Solano, estudiante de Ingeniería Electrónica de cuarto semestre de la Universidad del Quindío, también de la materia de Circuitos 2. Yo soy Vico Quiza, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío en el cuarto semestre de la asignatura de Circuitos 2. Los contenidos del video están organizados de la siguiente manera. Primero pasaremos por una introducción al tema global, que son los circuitos magnéticamente acoplados. Luego desarrollaremos el subtema, el cual es la aplicación de los transformadores a la distribución de potencia. Pasaremos por un fundamento teórico y luego haremos un ejercicio. Luego pasaremos a unas conclusiones sobre el subtema y el tema global y luego pondremos las referencias. Para entrar en materia, primero debemos hablar acerca del electromagnetismo. A grosso modo, el electromagnetismo es la rama de la física que estudia el análisis y la aplicación de los campos magnético y eléctrico. Este tiene varias aplicaciones, sea para los circuitos que funcionan a bajas frecuencias, la conversión de energía en máquinas electromecánicas y compatibilidad electromagnética. El electromagnetismo es una de las ramas que se consideran más complejas en el estudio de la ingeniería eléctrica, ya que pues es algo muy abstracto. Ya entrando más como en el tema que vamos a ver en este video, vamos a hablar acerca de circuitos, es el tema del día de hoy. Entonces nosotros normalmente manejamos circuitos que están acoplados por medio de la conducción. ¿A qué nos referimos? Que los circuitos tenemos dos lazos que están conectados y pasa una corriente a través de ellos. En este caso hablaremos acerca de circuitos magnéticamente acoplados. Esto es cuando tenemos dos mallas que se están o no se están tocando y ambas tienen bobinas que se están afectando mutuamente. Estas dos bobinas juntas serían un transformador. Ese transformador es un elemento eléctrico que funciona por medio de este principio de acoplamiento magnético. A continuación, mi compañero les explicará más acerca de ello. Bueno, yo comenzaré a hablar de nuestra aplicación, la cual es la de los transformadores a redes de distribución de potencia. Para comenzar, un sistema de potencia o una red de distribución de potencia tiene tres fases: una de generación, una de transformación y distribución. Por lo general, las compañías locales de energía trabajan esta potencia en megavoltiamperios y alrededor de tensiones de 18 kilovoltios. Antes de comenzar con esta aplicación y su desarrollo, lo que vamos a tener en cuenta son los siguientes apartados teóricos sobre los circuitos magnéticamente acoplados. ¿Listo? Ahora, de esos apartados teóricos, yo les voy a hablar sobre la inductancia mutua, ya que es algo que se presenta en las bobinas o inductores. Lo que pasa es que cuando tenemos en un circuito dos bobinas que tienen un espacio estrechamente cercano, lo que va a pasar es que un campo de la inductancia que genera una va a afectar a la otra, y en esta última lo que va a hacer es que va a generar una tensión. A este fenómeno es lo que se le llama inductancia mutua. Ahora, la relación que existe entre la tensión de una y la tensión de otra es la que van a ver en el siguiente, en donde el voltaje depende del número de espiras que tenga la bobina por la cantidad de flujo que hay en esta en un determinado tiempo, lo cual nos indica la ley de Faraday. Ahora, en esta inductancia mutua podemos calcular otras cosas, como es la inductancia de una de las dos bobinas. ¿Cómo sería esto? Esto es que la relación que hay entre el flujo eléctrico de la bobina va multiplicada por la corriente, por lo que este diferencial de flujo eléctrico en el tiempo iría multiplicado por un diferencial de corriente en el
tiempo, lo que queda así. Entonces, despejando de acá, por medio de las derivaciones, nos daría que la inductancia es igual al número de espiras por un diferencial de flujo sobre un diferencial de corriente. Dado esto, ya podemos ver cómo hallar el flujo en una bobina y en la otra, teniendo en cuenta la inductancia mutua que éstas presentan. Para hallar la inductancia que hay en la primera, lo que necesitamos es poner una corriente a esta misma. Como podemos ver aquí, dicha corriente lo que va a hacer es que va a generar un campo entre las dos bobinas y un campo para esa propia bobina como una especie de malla. La suma de estos dos campos nos va a dar el flujo de esa primera bobina. Y para la segunda bobina, como podemos ver acá, se necesita de que esa segunda bobina tenga un diferencial de corriente en el cual genere un campo para la misma bobina en el sentido de esa corriente y un campo entre las dos bobinas, pero generado desde la segunda bobina hacia la primera. La suma de estas dos es el flujo que habrá en esa bobina. Bueno, ahora les hablaré acerca de los transformadores ideales, los cuales son un acoplamiento perfecto de dos bobinas con un gran número de vueltas y entrelazadas en un núcleo común de alta permeabilidad. Eso se caracteriza principalmente porque en un transformador ideal no existen pérdidas de ningún tipo, es decir, que no existen pérdidas por calentamiento o por dispersión de campo eléctrico. Como lo dicho ahora, y en la imagen podemos observar un transformador ideal que podría ser un transformador de núcleo de hierro, que es la aproximación más cercana a un transformador ideal. Entonces, tenemos que si al circuito primario le aplicamos una tensión P1, el campo magnético generado por se ubicará en el núcleo del transformador, es decir, en esa parte, y se entrelazará con la bobina secundaria. Debido a que no existe ninguna pérdida tanto de campo magnético como de calentamiento. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, tenemos que la energía del circuito primario va a ser igual a la energía del circuito secundario. Entonces tenemos que el voltaje o la tensión P1 por la corriente I1 va a ser igual a la tensión 2 por la corriente 2. De aquí se establecen las relaciones correspondientes a transformadores ideales que relacionan a la corriente y a la tensión con el número de espiras que este transformador posee. Por ejemplo, tenemos que la primera relación, que sería corriente de I2 sobre I1, es igual al número de espiras de la bobina primaria sobre el número de espiras de la bobina secundaria. Con este número de espiras podemos diseñar un transformador que nos produzca la corriente deseada. Ahora, tenemos la segunda consideración también de voltajes por el número de espiras. Entonces tenemos que el voltaje de la tensión 2 sobre el voltaje de la tensión 1 va a ser igual al número de espiras en la bobina 2 sobre el número de espiras en la bobina primaria. Entonces, esto puede aplicar para cuando nosotros queremos amplificar el voltaje o reducir el voltaje en redes eléctricas, por ejemplo, domiciliarias, o amplificarlo para transportar toda esa energía desde una central eléctrica a una ciudad por medio de cables. Entonces, aquí se aplicaría, por ejemplo, queremos reducir el voltaje, entonces la bobina primaria tiene que tener más espiras que la bobina secundaria. En el caso contrario, tendría que ser la bobina primaria, tener menos espiras que el secundario, y este secundario nos enviaría un voltaje amplificado de acuerdo a esta relación que tenemos acá. Lo que acabo de explicar se considera como elevador y reductor. El elevador es el que aumenta el voltaje y el reductor el que lo disminuye. Bueno, antes de hablar de transformadores trifásicos necesitamos entender qué es un sistema trifásico. Un sistema trifásico está constituido por tres corrientes monofásicas, las cuales tienen la misma amplitud y frecuencia, como se puede apreciar en esta gráfica.
Entre ellas hay un desfase de 120 grados, cada una de ellas se denomina fase, tendríamos la fase 1, fase 2 y fase 3. El sistema trifásico se utiliza por varias razones, una de las cuales es su economía. Esto se debe a que necesitamos hilos de mucha menor sección al utilizar un sistema trifásico que utilizando un sistema monofásico equivalente. Bueno, ya sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta que para los transformadores de distribución de potencia deben satisfacer la demanda de la potencia trifásica. La potencia trifásica sería la suma de las potencias monofásicas de cada una de las tres fases del sistema. Entonces, para tener un transformador trifásico tenemos dos formas. Una de ellas es utilizar simplemente el transformador trifásico o podemos bien hacerlo con tres transformadores monofásicos. Esos transformadores monofásicos tienen que tener la misma relación de vueltas entre ellos. Se pueden configurar de varias formas, unas de las cuales son las que están mostradas aquí. Tenemos la configuración YY, que es esta, y la configuración delta-delta. Hay dos configuraciones más, pero son simplemente mezclas de estas anteriores, aunque utilizar un transformador trifásico nos reduce costos y complejidad a la hora de trabajar con él. Ahora que sabemos el fundamento teórico que se utiliza para las redes de distribución de frecuencia, lo que les voy a explicar a continuación es el por qué se utiliza un transformador trifásico elevador en la generación y un transformador trifásico reductor en la etapa de recepción de la energía. El fundamento en el que se basan para utilizar estos transformadores es porque al ser trifásicos como su nombre lo indica, trabajar con tres bobinas diferentes, estos van a generar una inductancia mutua entre los tres que va a generar una tensión mucho mayor en todo el transformador. Por lo tanto, supongamos que en una red de distribución de potencia necesitamos distribuir 100.000 voltioamperios en 50. Entonces, tomemos el caso de que no utilicemos un transformador, sino otro elemento eléctrico. Y este elemento eléctrico a estas mismas especificaciones nos provea, por así decirlo, de un voltaje de 1000 voltios. Por la relación que hay con la potencia compleja, la corriente que se necesitaría para que se pueda transmitir esa energía en 50 kilómetros serían 100 amperios. Ahora, suponiendo que bajo esas mismas condiciones del generador utilizamos el transformador trifásico. Dicho transformador nos estaría dando en estas condiciones alrededor de 10.000 voltios, por lo que la corriente simplemente sería de 10 amperios. ¿Qué significa? Que la empresa se ahorraría muchos menos costos por parte de la corriente. También ahorraría costos por parte del conductor que tiene que utilizar para la transmisión de la energía. ¿Por qué? Porque al tener menos corriente necesitaría un conductor que aguante menos corriente. O sea, no necesita un conductor que aguante estos 100 amperios, sino uno que aguante estos 10 amperios. Por otra parte, también en otra relación de la potencia, la cual es la corriente al cuadrado por la resistencia, nos garantiza que estos transformadores van a tener una mínima pérdida en la transferencia o en la distribución de la potencia. Es por eso que se utilizan estos transformadores y también por eso la principal razón por la que se utilizan transformadores en corriente alterna, porque estos transformadores tienen la capacidad de, aparte de distribuir, aumentar o reducir la tensión. Entonces, a mayor tensión, mayor potencia, menor pérdida y menor corriente.
La distribución y el circuito o la red que anteriormente les mostré es lo que a grandes escalas y a grandes distancias se le llaman red de distribución de frecuencias, las cuales la potencia trifásica de los transformadores trifásicos se transmite a través de estas líneas, valga la redundancia, de transmisión, las cuales están entre las torres de acero que están en la red eléctrica. Estas líneas pueden tener un diámetro por ahí de 40 milímetros hasta un diámetro de 40 milímetros y pueden soportar corrientes de 1360 amperios. Por otra parte, estas redes de distribución de frecuencia lo que tienen, al ser grandes cantidades de distribución de potencia, son subestaciones, y cada subestación atenúa la tensión que le llega por medio de transformadores de reducción. Dichos transformadores de reducción lo que hacen es llevar la tensión a zonas comerciales, industriales o residenciales por medio de cables subterráneos o cables elevados, como es este caso. Por otra parte, la tensión que le llega a las zonas residenciales es entre 120 y 240 voltios y, como dije, a través de un transformador de reducción. Y la que le puede llegar a las zonas comerciales o industriales es entre 208 o 406 voltios. Esto es un ejemplo de lo que puede proveer una empresa eléctrica local. Para terminar, tengamos en cuenta de que lo que llega en los transformadores de reducción es corriente alterna. Si se necesita de corriente directa, esta tiene que ser transformada por medio de un componente electrónico que pueda hacer dicho proceso. Bueno, ahora hacemos un ejercicio acerca del tema tratado, los transformadores en redes de distribución de potencia. En este ejercicio nos dice que tenemos una colonia con 250 casas, un cine y un centro comercial. La demanda por cada una de las casas es de 2.5 kilovoltiamperios. Por el cine es de 32 kilovoltiamperios y por el centro comercial es de 80 kilovoltiamperios. El área total comprendida por las casas, el cine y el centro comercial es de 47.000 metros cuadrados o 47 kilómetros cuadrados. Debemos determinar la densidad de carga total, la potencia del transformador de una subestación necesario para alimentar todo este sistema y el número de transformadores de 75 kilovoltiamperios necesarios para cumplir esta misma labor. Primero tenemos un pequeño diagrama que nos ilustra más acerca de este problema. Tenemos primero la subestación que está alimentando el cine, el centro comercial y la colonia de casas. Acá ya tenemos un diagrama eléctrico con el cual nos vamos a basar para resolver el problema. Nos dice que tenemos la subestación que está representada por un transformador y tres cargas: el cine, el centro comercial y la colonia de 250 casas. Lo primero que nos piden es determinar la densidad de carga. La densidad de carga está determinada por la letra S. La llamaremos S total. Esta densidad estaría dada por lo siguiente: cada casa consume 2.5 kilovoltiamperios y tenemos 250 de ellas, así que sería 2.5 kilovoltiamperios multiplicado por el número de casas, 250, más el consumo del cine, que son 32 kilovoltiamperios, y el del centro comercial, que son 80 kilovoltiamperios. Haciendo esta suma nos quedaría un total de densidad de carga de 737 kilovoltiamperios. Ya con esto tendríamos el inciso 1 del problema. La potencia del transformador de la subestación es la siguiente pregunta. Tenemos
que necesitamos 737 kilovoltiamperios para alimentar el sistema, pero siempre se suele utilizar transformadores con mayor capacidad que la necesaria por varias razones, por si se van a añadir, digamos, más cargas al sistema y también en caso de que haya una sobrecarga. También podemos determinar otra cosa con estos datos. Ya que tenemos la carga y tenemos el área, entonces podríamos hallar la densidad, la cual estaría dada por la carga sobre el área. Esto sería 737 kilovoltiamperios sobre 47.000 metros cuadrados. Esto nos daría un resultado de 0.0156 kilovoltiamperios sobre metro cuadrado. Ya esta es la densidad de carga. Ahora, como veníamos diciendo, siempre se utiliza un transformador que otorgue más energía de la que es exactamente necesaria. Así que uno aproximado sería un transformador de 750 kilovoltiamperios de capacidad. Ya con esto tendríamos el inciso 2. Ahora para el inciso 3 dice que el número de transformadores necesarios de 75 kilovoltiamperios. Así que simplemente sería dividir esta potencia sobre la que nos dicen que tendría cada transformador, 75 kilovoltiamperios. Esto nos quedaría un número adimensional que sería la cantidad de transformadores, sería 750 sobre 75, entonces necesitaríamos 10 transformadores de 75 kilovoltiamperios cada uno. Uno de ellos se ubicaría cerca al cine y otro al centro comercial. Bueno, ahora les explicaré otro ejercicio. Dice, determine la caída de tensión en una línea aérea trifásica con voltaje nominal de 440 voltios. Conductores de aluminio con calibre de 1 sobre 0 y los datos que se indican en la figura que vemos aquí. La sección transversal es la misma en los dos tramos. Bueno, entonces consideramos dos tramos y un punto intermedio donde la corriente es de 100 amperios, un final del tramo 2 que la corriente es de 50 amperios. Miramos que la sección transversal va a ser la misma en ambos tramos y aquí nos indica la longitud con la que se va a trabajar. Ahora bien, primero vamos a hallar las resistencias. Para la resistencia 1 tendríamos que dividir la longitud del tramo 1 sobre la conductividad del aluminio por el área transversal. Y lo mismo sucede para la resistencia 2, pero que sería en el tramo 2. ¿Qué nos darían estos valores? Ahora bien, considerando una reactancia de un valor de 0.35 ohms por kilómetro, entonces encontramos los siguientes valores. Y para esos valores ahora hallamos las componentes activas y reactivas en las derivadas, las cuales se calculan con esta fórmula. La corriente por el valor que nos dieron acá, por ejemplo, que es coseno de phi 2 o coseno de phi 1. Entonces lo vamos reemplazando para cada valor. Solamente cambiaría la componente phi. Entonces, por ejemplo, tenemos I1 que va a ser de 100 amperios, como vimos en la figura, multiplicado por coseno de phi 1 que va a ser 0.8, que también ya nos lo dieron, y nos daría 80 amperios. Lo mismo vamos a hacer para cada una de las componentes activas y reactivas. De ello, las componentes, por ejemplo, para el primer tramo o para el segundo tramo. Y obtendríamos la corriente que está pasando por ahí. Para ambos sería como de 100 amperios. Bueno, ahora con estos valores llegamos a encontrar la caída de tensión en la línea, la cual se determina de la siguiente fórmula, donde la raíz de 3 multiplicada por la sumatoria de cada una de las corrientes multiplicada por la resistencia
del que se está trabajando o la componente nos quedaría de la siguiente manera, donde dividimos por un voltaje inicial que es de 440 multiplicado por el 23.8 que viene siendo lo que se ha disminuido de la caída de tensión que se ha provocado, que la encontramos acá arriba, lo que nos da que un porcentaje de la caída de tensión del 5.4%, es decir, que a los 440 voltios, restándole los 23.76 voltios de la caída de tensión, nos daría que al final estaría entregando esta línea trifásica 416.24 voltios. Acerca de los transformadores en distribuciones de potencia, podemos concluir lo siguiente. La eficiencia de transmisión y las pérdidas mínimas en la transferencia de potencia son la principal razón del por qué se utilizan transformadores trifásicos y no monofásicos en la red de distribución de potencia. Otros factores que facilitan esta decisión serían los costos en comparación con una red monofásica equivalente y la complejidad a la hora de trabajar con estos, ya que son más aparatosos que un sistema trifásico. También se concluyó la importancia de las redes de distribución de potencia, que reside en su capacidad que tienen estas para, valga la redundancia, distribuir la energía a lo largo o a través de largas distancias. Gracias a esto, por medio de las subestaciones, las cuales tienen transformadores de distribución, la corriente puede llegar a zonas residenciales, comerciales o industriales para nuestro uso. Los circuitos magnéticamente acoplados son una de las subcapas más aplicadas e importantes del análisis de circuitos. Esto debido a su amplio campo de trabajo y a las diferentes aplicaciones que puede tener en las industrias tales como la electrónica, la eléctrica, la industrial, entre otras. Los libros que utilizamos como referencias para la elaboración de este video fueron Sistemas de distribución de energía eléctrica de José Dolores Juárez y Fundamentos de circuitos eléctricos de Charles Alexander y Matthew Sadiku. En la descripción les dejaremos las referencias completas de estos libros por si necesitan más información acerca de los temas. Esto fue todo por el video y espero que sea de su agrado.